Muy bien. Bueno, pues hola a todos, que tengan buen día, tarde, noche. Aquí estamos nuevamente, Alejandro, Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, Ok. Muy bien, gracias. Igual saludando a todos. muy bien. Muy bien también. Muchas gracias por la invitación otra vez. Aquí andamos. Listos. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy profundo o muy general, como por ejemplo la importancia de registrar la historia, ¿no? O los eventos pasados. Esto puede ser relacionado a la historia de la humanidad, a la historia del planeta, pero también puede ser la historia de un proyecto, un contrato, ¿no? O una empresa, o hasta la historia personal de una persona, ¿no? De una relación. Entonces, ahí está así de amplio. Y bueno, pues yo nada más empiezo diciendo, hay un dicho que dice que el que no sabe a dónde va, pues cualquier camino lo puede llevar a cualquier parte, ¿no? Pero también, si no conoces tu pasado, a lo mejor te cuesta un poquito más formar tu futuro, no es imposible, ¿verdad? Así como hay, por ejemplo, personas, ¿no? Niños que se quedaron sin padres y a lo mejor no saben ni quién fue su papá ni quién fue su mamá, y aún así de todas maneras pueden integrarse a la sociedad y tener hijos normales, digamos. Pues también siempre es mejor saber de dónde viene uno, ¿no? Porque esa es la consecuencia de lo que pasó antes, ¿no? Tus tatarabuelos, tus abuelos, tus papás, tú, quieras que no, aunque digas, no, yo me hice solo. Dije, caray, pues cómo le hizo, ¿no? Porque se ocupa un papá y una mamá para empezar, para que llegue uno. Entonces eso de que se hizo solo, digo, pues será hijo de los dioses, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, pues todos traen su historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí para no alargarme mucho ni ponerme muy filósofo, hasta aquí me quedo en la primera vuelta. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan importante es registrar el pasado? Pues sí, tan importante que dicen que si no conoces tu pasado, puedes cometer el error de volverlo a repetir, ¿no? O algo así. Así También, es. esa es otra. O el que dice esa misma frase que tú dijiste, pero con otra variante, que dice, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Ándale. Y no se dio cuenta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, al final de cuenta, el tema, como bien comentabas, no puede ser muy profundo o muy específico en el sentido de la importancia, porque bueno, finalmente la parte histórica la hemos encontrado desde la prehistoria, ¿no? Con las pinturas rupestres, por ejemplo, que fue una evidencia que nos permitió saber cómo vivían o que contaron historias ahí de la caza, cómo hacían las estrategias para cazar o cómo contaron muchas historias pues ahí al final de cuenta. Y eso pues lo fueron haciendo de una manera muy rudimentaria, muy rústica, porque pues apenas empezaba a dar ese tema de la comunicación y pues se veía que lo hicieron con las manos, con lo que tenían a la mano, pintaron y usaron sus manos, usaron no sé, madera o piedra, lo que sea, para tallar o para grabar. Y bueno, eso es parte del registro histórico, ¿no? Gracias a que hicieron eso, hoy en día o en su momento que empezaron a hacer descubrimientos que llevaron a encontrar esas pinturas o esos registros, pues nos dimos cuenta de que de que existieron, pues, por así decirlo, tan sencillo como eso, ¿no? Existieron y ya tenían inteligencia, ya sabían lo que estaban haciendo y pues de alguna manera se trataron de comunicar y dejar algún legado grabado en ese momento en piedra o en las cavernas que habitaban. Y bueno, a partir de ahí, que fueron pues, ya millones de años, ya después con el tema
pues ya no más contemporáneos, pero sí todavía, no sé, 4000 años antes de Cristo, que ya también había ya civilizaciones más pensantes, pues también todo el tema histórico de, no sé, los romanos, pues sí, digo, básicamente la historia comenzó a guardar registros que primero eran de boca en boca para ir transmitiendo la cultura, el conocimiento, y de esa manera permanecían. Y posteriormente, pues ya de una manera más, no tanto contemporánea, pero sí, cuando se empieza a encontrar la forma de la escritura, que se descubre el papel y que ya empezaron a hacer los libros, pues también ocurre que eso comienza a ser un registro más específico, más formal para nosotros, de tener documentado, ¿no? Y obviamente, como lo mencionas, hay desde la parte histórica hasta la parte de un proyecto, ¿no? El tener un registro histórico de lo que sucede, de lo que acontece, nos permite saber con exactitud o lo más preciso posible qué fue, cómo se hizo y qué cosas hay que considerar para que se mantenga, ¿no? Por ejemplo, hablando de un proyecto, de un desarrollo de un sistema, pues bueno, digamos que ese sistema controla los inventarios. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos saber? Bueno, ¿cómo se construyó? ¿Qué cosas fue a solucionar? ¿De qué manera? ¿Con qué políticas? Y toda esa documentación, todo ese registro, pues nos permite en algún momento, si no está la persona que lo desarrolló o que lo implementó, pues saber de qué manera funciona y qué cosas hay que cuidar, ¿no? Entonces, sí es sumamente importante el tema que hoy vamos a tratar y que, como bien comentaste, ¿no? Toca varias áreas, ¿no? Tiene varias aristas ahí para tocarlo. Y bueno, también para no hacer mucho alrededor de esto, dejo también tiempo para Rodrigo, ¿no? Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Ya le diste forma a la charla. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Rodrigo. Me perdí una parte de la plática porque mi internet está fallando. Ok. Lo siguiente es, bueno, efectivamente, si nos vamos a la historia del planeta Tierra, 4.500 millones de años. Nos vamos a la historia ya lo mencionamos en alguna ocasión, los dinosaurios, 67 millones de años. Si nos vamos a la historia de los homínidos conocidos, el homínido conocido más antiguo que se conoce es la famosa Lucy. Y, ok, no venimos a hablar de teorías de la evolución, pero se establece pues que es un homínido que tiene características diferentes y hablamos de 2 millones de años. Ok, 2 millones de años. Yo creo que de repente es demasiado difícil identificarlo. El Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, el hombre que sabe, se calcula que tiene aproximadamente a los 200.000 años. Okay. Y entonces, seres como nosotros, desde hace 200.000 años. Okay. ¿Desde cuándo tenemos registro? Pues como Ricardo dice, más o menos 4.000, 5.000. Ponle que el elemento más antiguo no es escritura, sino representación. Este dibujo tiene alrededor de 12.000 años, o sea, 10.000 años antes de Cristo, que es, si no me equivoco, uno de ellos, pues, es el zodiaco de Dendera. Entonces, bueno, estamos hablando de que tenemos 10.000 años de historia. Y antes de eso es la prehistoria. ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente que no existían registros escritos que identificaran los diferentes elementos que lo pueden hacer. ¿Qué tan importante es grabar la historia? Pues tan importante como que antes de esta historia, pues tenemos puras suposiciones. No sé si han visto por ahí en las noticias, pues que de repente hay zonas que se están haciendo después de yacimientos arqueológicos, y pues ahí tenemos a Mohenjo-Daro, y ahí tenemos no sé, un montón de sitios de los cuales no se tenía referencia. Y tan no se tenía referencia, estaban ahí, casi accidentalmente hicieron un descubrimiento, empezaron a desenterrar, porque en estas situaciones, en estos centros, si tenían su propia representación de la historia, no la conocemos, no hemos conocido la traducción. No sé si recuerdan por ahí también
la historia de la Ilíada y la Odisea y el idioma egipcio y el idioma griego y cómo se llegó, porque el idioma griego todavía se conoce, todavía se utiliza. Tal vez el griego antiguo no como una forma viva, pero sí como un recuerdo. Y del idioma egipcio se conocía muy poco. Y por ahí apareció la famosa piedra de Rosetta que tenía el mismo texto escrito en 2 idiomas. Y bueno, así se empezaron a identificar otros idiomas. ¿Qué tan importante es escribir? Tan importante como, bien lo mencionabas Alejandro, que de ahí venimos. Venimos, y lo tenemos registrado, ya no hay necesidad de andar andando. El trabajo de un teólogo, el trabajo de un arqueólogo, el trabajo de un criminólogo, criminalista, que se esté aplicando el conocimiento, precisamente tratar de identificar los hechos. Y cuando en estos casos el antropólogo, el arqueólogo, el criminalista o el criminólogo están tratando de interpretar la situación, hay un montón de momentos en que dicen los de las ciencias duras, esto no es ciencia. ¿Por qué? Porque se están inventando todo el proceso. Claro que se están inventando todo el proceso. Si hubiera escrito, si tuviera una grabación, si tuviéramos algún elemento que pudiera dar fe de esta situación, pues no habría necesidad de intentarlo, y no habría necesidad de un arqueólogo, ni de un antropólogo, ni nada por el estilo. Sencillamente ellos toman un elemento aquí, un elemento allá y otro elemento allá, y se ponen a tratar de inventar qué podría ser la utilidad. Así de importante a nivel macro es la historia. Si tuviéramos registros escritos, no tendríamos de repente tantos vacíos en la interpretación de por qué somos como somos y estamos donde estamos. No tendríamos tanta teoría de la conspiración. No tenemos tantas interpretaciones a una situación. No sé si han visto por ahí las representaciones, por ejemplo, en los templos egipcios donde aparece una bombilla. Bueno, resulta que esa bombilla es la luz de la vida, digo, no necesariamente como bombilla, sino del fruto de la vida, de la representación de la vida. Ahí no existía la bombilla se inventó hasta el siglo XIX. La cuestión en este caso es que miramos el pasado con los ojos del presente, y si hubiera un registro escrito no necesitaríamos hacerlo. Y obviamente cada generación va aportando sus propias cosas, cada generación va generando sus propios conocimientos y sus propias interpretaciones. Que ahora se escriba, que ahora haya demasiada escritura acerca de ello, que no todo valga la pena. De todos modos, es importante porque nos da la perspectiva de un individuo en una sociedad, en una cultura, tratando de explicar lo que sucedió. También la dejo aquí porque luego me paso al ámbito personal como psicólogo. La historia personal también es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya con lo que dijeron Ricardo y Rodrigo queda evidente, pero yo voy a hablar, por ejemplo, casos así totalmente aterrizados de qué pasa cuando no está bien registrada la historia, ¿no? A lo largo, y está relacionado con lo que dijeron, a lo largo de nuestra historia como sociedad, como humanos, hemos tenido huecos. Desgraciadamente, esos huecos, a veces por el miedo, por la soberbia, por algo, se dan. Por ejemplo, cuando Hitler, ¿no?, invadió algunos países por allí en la Segunda Guerra, hizo quema de libros, ¿no? Porque lo que no le convenía o lo que incomodaba, pues destruyan. Cuando los españoles llegaron a América, y después los ingleses, y después los franceses, y los holandeses, y todos ellos también, ¿no? Llegaron y destruye sus libros, ¿no? Que si estaban en piedra, que si estaban en algún tipo de planta, ¿no? Así como de algodón o de cualquier cosa, pues a destruir. Y todo eso nos genera los huecos que mencionaba Rodrigo, que entonces no se sabe qué pasa, ¿no? Y deja de eso, no solo queda el hueco, sino que a veces te lo sustituyen con una mentira porque le convenía a alguien, ¿no? Entonces, así de importante es que cuando no tienes la verdad registrada, sea buena, sea mala, sea incómoda, como decían, o nos inventamos algo que puede que se parezca, puede que no, y eso nos tarda mucho en volver a llegar algún día otra vez a la verdad, o peor, ¿no? Partes de una
verdad que resulta que es mentira, y sobre esa construyes lo demás que sigue. Entonces, construyes muchas cosas y cuando la base resulta que no es, de repente cuando te das cuenta, pues se cae todo un edificio, ¿no? De ideas o de constructos de cómo. Ya en plano así aterrizado, como decía Ricardo, en el software, cuando no se tiene un análisis, ¿no? De cómo estuvo el análisis de requerimientos, de qué se tomó en cuenta para hacer un software, es un problema, ¿no? A veces lo obvio sale a la vista. Ah, ¿quieres un sistema de inventarios? Ah, ok, va a haber catálogo de productos, va a haber catálogo de clientes, se van a manejar por clave, etcétera, etcétera, y rápido lo echas a funcionar. Pero luego empiezan a salir los peros o esos adicionales que normalmente el proyecto se va al doble o el triple, tanto en tiempo como en dinero, de que, es que debía de considerar esto. ¿Y dónde está escrito? En ningún lado, ¿no? Pero ya se acordó tal persona. Y es que debería de cumplir con tal ley o con tal proceso. Híjole, pues, ¿quién lo había dicho? Pues nadie, ¿no? Entonces, todos esos detallitos son los que, por no conocerlos, puede quedar funcional, pero no cumplir, ¿no? Con ciertas normas o con ciertos controles internos, y después, pues, se tienen que ir implementando sobre la marcha, y pues es mucho retrabajo, ¿no? Y pues eso mismo yo creo que nos sucede en todos lados. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, digo, tal cual como lo comentas, incluso en las mismas negociaciones, ¿no? Cuando digamos que se juntan los amigos y empiezan a ver qué proyectos se pueden realizar, y que todo es buena voluntad en ese momento, que incluso se llegan a generar sociedades, pero que ya cuando sucede un tema, digamos que en ese momento todo es de palabra, todo es un acto de buena fe, pero ya cuando en la vida real ocurren situaciones que deben de estar definidas o escritas, o cuando se dan situaciones legales que hay que resolver, pues ahí, obviamente, como no había nada escrito, pues no hay cómo resolverla, ¿no? Se vuelve un tema así como que, no, pues yo no dije cuándo dije, y, y bueno, son situaciones que por eso dice, ¿no? Papelito habla, y hay que mantener todo ese tema legal por escrito, y por eso es tan importante. Otra de las cosas también es, como mencionaba, ¿no? También ha habido mucha manipulación de la misma, en la parte histórica, pues obviamente, incluso está la frase, ¿no? Que los libros o la historia está escrita por quienes la han ganado, o sea, por los vencedores, pero aún así, todavía en el tema ya hablando de un género, del realismo mágico, ¿no? De repente hay historias que comienzan a mezclan esa realidad con la imaginación, y de repente las generaciones van tomando esa ficción como una parte real, y sobre ella siguen escribiendo, y de repente ya no saben si realmente fue ficción o es real, y se vuelve muy confuso, ¿no? Incluso los mismos manuscritos Voynich, el del que hablaba Rodrigo, que están todavía sin resolverse, salvo por las imágenes y por lo que traen ahí muy visual, que ya más o menos se da una idea de qué trata, pero aún así se dice que ¿cómo se llamaba el cuate que era de segunda mano? El que los descubrió, déjame ver si tengo por aquí la referencia rápida, pero se supone que este cuate se dice que lo manipuló. Entonces hay algunas cosas que él le agregó de acuerdo a los patrones que Wilfrid Voynich. Entonces hasta ahí se genera esa duda, ¿no? Si realmente es algo indescifrable, si realmente existió, o si es real y fue manipulado ya. Hasta han hecho estudios en la tinta para saber si pertenece a la misma época. Y bueno, se genera ahí esa controversia, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante ese tema. Casi en todos los aspectos, tanto histórico como ya lo habíamos mencionado en temas de negocio, de procesos. O sea, toda la parte documental es muy valiosa, porque nos permite entender el para qué fue hecho algo, ¿no? El por qué se comportaron de alguna manera ciertas sociedades, o por qué las revoluciones surgieron, y cuál fue el motivo del conflicto. Todo eso
pues obviamente es historia y como dije, o sea, la escriben al final los ganadores, pero de repente por ahí hay gente que vivió y tuvo de primera mano esas experiencias y comienzan a dejar fe escrita de lo que sucede, ¿no? Y es tan así que luego también, por ejemplo, en los textos bíblicos, ¿no? Que pues no aparece nada escrito por Jesús, pero aparece mucha referencia de sus apóstoles y luego de repente, entonces pues ahora sí que son actos de fe, ¿no? Todo eso confiamos en que esas personas realmente estuvieron ahí y vieron lo que vieron, pero luego resulta que salen las escrituras o los apócrifos y dices, ah, caray, acá está otra historia que se supone que es del mismo tiempo, pero que no la reconocen porque a lo mejor hay otros intereses y pues ahí te empiezan a generar esas dudas, ¿no? O como el libro de los judíos, el de la Torá, o la misma Kabbalah, que también ha sido todo un tema el cómo la protegieron, cómo escondieron esos documentos, hasta que por ahí Moshe de León, uno que estaba en España, que se andaba escondiendo, se le ocurrió meterse en una cueva y se encontró con esos papiros, ¿no? Y los recupera y los da a conocer. Entonces, sí hay, gracias a esos escritos, pues nos permiten tener más conocimiento de ese pasado, ¿no? Que es muy, muy importante el conocerlo porque, bueno, es una raíz y de alguna manera nos permite entender el por qué vivimos hoy como vivimos y también por qué pensamos de esta manera, ¿no? Como decía, por qué tenemos esos constructos de pensamiento o sociales. Eso para mí ha sido como muy, muy valioso el entender y por eso obviamente me gusta mucho leer, porque de alguna manera cada persona que escribe algo es porque tiene algo que decir, ¿no? Finalmente es una lección o un aprendizaje o simplemente es un cúmulo de conocimientos que quiere compartir y que en ocasiones nos ahorran piedras en el camino, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que ahí con esa y le cedo palabra a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias. Ok. Antes de abordar la parte de la historia personal, sí quiero comentar, imagínate que llega una civilización extraterrestre y de repente dice, a ver, vamos analizando las obras, vamos analizando los escritos que están para entenderlos. Imagínate que se encuentran el de 1984, el libro así deprimente, una distopía, una situación, y dice, ok, esta sociedad vive oprimida por un elemento que lo manipula. Y luego nos encontramos con un libro de autosuperación que habla de que tú echas ganas, tú puedes, tú tienes tus zonas correctas, no sé, pues por el estilo. Entonces van a decir, a ver, esto es contrario por completo a todo lo que está allá, pero podría ser el resultado de acá. Y luego te encuentras una historia de estas ficciones juveniles que hay ahorita de los adolescentes mesías, y saber qué está pasando aquí, cómo voy a entender esta historia. Es que precisamente eso es, la realidad es una, pero cada ser humano tiene su propia percepción de la historia. El dejar registrado el proceso histórico nos ayuda a entender el pedacito de realidad que el autor está tratando de representar. Y además de todo le metemos un poquito de ideología, o sea, perdón, si además de todo le metemos que esta historia la podemos manipular para obtener resultados en otras personas, pues entonces ya tenemos una historia muy distorsionada. Y bueno, de hecho la tenemos, ¿no? Una de las fuerzas todavía grandes e importantes en el mundo es grupos religiosos, y estos se basan en escrituras hechas por personas hace cientos de años, o miles de años, y bueno, esos escritos están representando una realidad y de una manera particular, que representa su época. A mí me daba mucha curiosidad, por decirlo de alguna manera, porque muchos de los salmos tienen la tendencia a, ¿cómo se dice?, sobajar al autor, en otras palabras, decir, pobre de mí, me tienen aquí, esclavizado, o no soy suficiente. Bueno, era el estilo característico porque estaban tratando de establecer un modelo o esquema de personalidad donde se pensara que no tengo toda la razón, que al final el único que tiene toda la razón es el creador, ¿no? Ok, pero hubo otras sociedades
que hacen exactamente lo contrario. Tú eres lo máximo, tú eres el héroe, tú eres el que tiene que salir adelante. Los mitos que representan son heroicos, son representaciones de todo aquello que se desea que haga la persona por encima de las demás para que haga algo extraordinario. Es otro estilo nada más. Están tratando de hacer lo mismo, están tratando de representar una realidad ideal, pero desde otra perspectiva literaria. Bueno, ahora me salgo un poquito y me regreso a la parte que quería comentar, la parte de la historia personal. Como psicólogo, de repente se critica a ciertas prácticas psicológicas de que esté uno tan preocupado por recuperar el pasado. Y hay desde perspectivas como, por ejemplo, la psicología positiva, que te dicen, a ver, olvídate del pasado, tú tienes un presente, arregla tu presente para que se arregle tu futuro. Y olvídate del pasado, el pasado ya pasó, sobre todo muy funcional cuando de repente los hechos del pasado han sido terribles. Lo cierto es que en la experiencia personal, esto de hacer arqueología psicológica, en otras palabras, ir a buscar en el pasado las razones del por qué, de repente da respuestas muy exactas, muy concretas respecto a por qué las personas tienen ciertas tendencias, manías, manierismos, ciertos, ¿cómo se dice? Pues incluso trastornos, porque digo, nada sucede de la nada así, o sea, todo tiene una causa y una consecuencia. Y como seres humanos somos muy dados a vivir el día entretenidos, a veces entretenidos con el pasado, a veces entretenidos con el presente, o a veces entretenidos con el futuro, pero pocas ocasiones en realmente estar centrados en el presente haciendo lo que estamos haciendo. De hecho, hay algunas prácticas por ahí, entre religiosas y otras científicas que hablan de, a ver, concéntrate en lo que estás haciendo. Pero es muy difícil, realmente tenemos una tendencia general a divagar, esta parte de estarse protegiendo continuamente, instintos animales todavía que están por ahí. La cuestión en este caso es que de repente nuestro cerebro registra la historia, no escrita, la registra, pero normalmente la registra a través de simbolismos o arquetipos, dijera Carl Jung, ¿no? Y luego pasamos a otra cosa y las olvidamos. Sin embargo, el registro, el símbolo o el arquetipo quedó ahí grabado. Y de repente encontramos 40 años, de repente nos recuerda una emoción, una sensación, un proceso, y dices, y a ver, ¿yo por qué me estoy acordando de esto en este momento? Pues sencillamente porque hubo un símbolo similar o parecido, o en algunas ocasiones el mismo símbolo, que se manifiesta en tu vida en este momento y despierta todas aquellas cosas. Ahora, podría pasar desapercibido, si no fuera porque algunas de las emociones que se despiertan son emociones intensas. Normalmente tendemos a recordar aquello que es más intenso, la alegría más intensa, el dolor más intenso, la tristeza más intensa. Entonces, bueno, cuando es una alegría, pues qué bueno, porque vas a andar eufórico todo el día, pero no vas a saber por qué estás eufórico. En cambio, si lleváramos un registro escrito de todo lo que hacemos, que al finalizar el día nos dedicáramos, así como en la mejor de la película de las gringas, a registrar nuestro querido diario, el día de hoy me pasó esto y aquello, realmente tendríamos una base y una referencia hacia el futuro, de por qué en este momento surgió tal situación, planteado desde la perspectiva de la introspección, decir, a ver, yo creo que pasó esto por esto, las emociones que despertó en mí son estas, pero no, sencillamente las guardamos con el arquetipo, con el símbolo, y al rato andamos batallando con los símbolos. Por eso es importante hacer la arqueología psicológica, o sea, irnos al pasado. Y ha sido tan interesante que en algunos viajes al pasado nos hemos ido realmente al pasado, a símbolos que de repente dice uno, a ver, no sé si tenga explicación científica o lógica o no, sin embargo para la persona son ciertas. El registro histórico es tan importante que de repente nos solicitan que indaguemos hasta 5 generaciones atrás, porque andamos cargando compromisos, porque andamos cargando emociones, porque andamos cargando cosas de hasta 5 generaciones atrás, y tal vez más, pero más atrás de repente es complicado porque se ha diluido y porque precisamente nadie se ha dedicado a escribir acerca de esto. Ahora también por las complicaciones que esto implica. 5 generaciones atrás quiere decir que la primera generación atrás son 2 personas, padre y madre. La siguiente generación atrás son 4 personas, o sea, la segunda son 4 personas. La tercera generación atrás son 8 personas. La atrás son 16, 32 personas. Entonces tendríamos que tener el registro de 32 personas.
Entonces, si el T1 está complicado, el 32 está más complicado. Pero los elementos importantes de repente se transmiten vía familiar y como dice Alejandro, aún sin conocerlos, aún sin saber quiénes fueron, ahí andamos cargando con esos compromisos que vamos heredando a través de conductas, a través de promesas, a través de cariño, a través de lo que sea. La historia es importante, la historia escrita es importante, porque nos evitaríamos un montón de conflictos a la hora de que podamos dar explicaciones y con esas explicaciones podríamos actualizar nuestra conducta. No las tenemos, ahí andamos batallando para actualizarlos. Muy bien. Sí, me recordaste los dos, no sé si es chiste o no es chiste, ¿verdad? Pero vamos a suponer que sí. Es como cuando el chiste o el caso de que te dice la esposa, se van a hacer unos frijoles. Ok. Pero se tiene que hacer en una olla de ciertas características y con una cuchara de ciertas características, ¿no? Y de repente dices, oye, pero ¿por qué no lo haces en una olla presto, por decir algo, ¿no? Algo así más rápido. Y te dicen, no, porque así lo hacía la abuela y así es como sabe bueno. Y luego investigas, ¿y por qué le hacía así la abuela? Bueno, pues es que la abuela era pobre, ¿verdad? No tenía dinero y pues lo que tenía era eso y con eso hacía las cosas. Y todo el mundo piensa que le daba sazón, etcétera, y de repente dices, no, pues entendiendo el contexto ya entiendes el por qué, y entonces lo aceptas y lo puedes mejorar, y tampoco se trata de ocultarlo, ¿no? De que, ay, me da pena. No, pues es que todo lo espectacular nació pequeño, ¿no? Y cualquier invento y eso, si vieran las primeras computadoras se reirían, ¿no? Etcétera. O los primeros coches, ¿verdad? Pues imagínate con decirte que tenías que darle cuerda para que arrancara la marcha, ¿no? Etcétera. Y eso es de los que ya tenían motores, ¿verdad? Si te vas más atrás, pues peor te cuento la cosa. Entonces, que no les dé pena. Bueno, y ahora, pues, un poquito como el consejo, ¿no? Para las personas, yo les diría nada más que pues esté como esté, que no les dé pena, ¿no? Que no les dé vergüenza el pasado y que si lo conocen, pues sobre eso construyan, ¿no? Y si no lo conocen, bueno, pues lo bueno es que lo que hacemos hoy, mañana, va a ser ya parte de tu historia, ¿no? Entonces, el que tiene mucha historia, qué bueno, y el que no, pues mañana ya vas a tener, entonces, pues adelante. ¿Tú cómo ves, Ricardo? ¿Qué le aconsejas a la gente? Pues bueno, es un tema bastante amplio, Sí, pero si vamos allá en tema de conclusión, pues bueno, yo diría que el tema de sí llevar un registro es muy interesante, por ejemplo, desde llevar un registro genealógico de tu árbol, de las personas que han formado como bien comentaba Rodrigo, ¿no? Esas generaciones, porque de alguna manera ese mismo conocimiento del ser, esa parte ontológica nos permite entender lo que nos pasa, ¿no? El por qué actuamos, como dije, por qué actuamos como actuamos. Y de alguna manera mucho de eso se resuelve conociendo el pasado, teniendo referencias del pasado, podemos entender. Tan así que existen ya como ciencias, la biodecodificación o la epigenética que les ayuda a entender situaciones muy concretas de padecimientos físicos que una vez conociendo situaciones personales o de su familia se resuelven casi mágicamente, ¿no? Por ahí Jodorowsky decía que era, ¿cómo le llamaba? Algo de psicomagia. Entonces es un aspecto mágico de la mente, de la psicología, que se resuelve muy sencillamente. Entonces, creo que esa parte de entender, de conocer el origen de cada uno de nosotros es muy, muy importante, independientemente de lo que es la historia general, ¿no? De lo que la cultura general nos están diciendo, lo que se va escribiendo, porque al final, pues eso ya es pasado, ¿no? Entonces, como el mindfulness, necesitamos vivir en el presente y no tener exceso de pasado ni de futuro, pero sí conocerlo para no repetirlo, ¿no? Para mejorarlo, para entenderlo y mejorarlo, que creo que es el propósito de como seres humanos ir evolucionando, ¿no? Entonces sí está muy padre el que generen un registro, el que esas historias o esos sucesos o esas características de la familia personales, pues se vayan
se vayan ahora sí que escribiendo para que el que sigue, la generación que sigue, pueda tener un registro histórico de lo que son sus antepasados, ¿no? Y con ello conocer su historia y entender por qué son como son. Y ya. Así es. Muy bueno, muy bueno. Rodrigo, ¿qué nos aconsejas? Ok, mi primera recomendación es que hay que tomarse la vida con humor. Y con humor me refiero a que si de repente yo leyera mis propias historias de hace 10 años, hoy estaría botado de risa, ¿no? Y si leyera de las de hace 20 años, literalmente hubiera tenido que recurrir a algún recurso para calmarme y volver a respirar. Mi primera recomendación entonces es, tómatelo con humor. Mi segunda recomendación es, escribe tu pasado con marcador. Vale la pena conocer el pasado porque, como bien lo mencionan, conocer el pasado te libera de muchas cosas, muchas promesas, porque dentro de las historias que hacemos personales, hacemos muchas promesas y al rato nos vemos obligados a cumplirlas, aun cuando ya olvidamos qué fue lo que prometimos. Escribe tu presente con pluma, porque a la hora de que estás escribiendo con pluma ya lo estás haciendo relativamente permanente. Y escribe tu futuro con lápiz, porque se está cambiando y hay que estarse actualizando. Y el futuro que yo percibo de hoy para el día de mañana puede cambiar porque el día de mañana hay otras personas que intervienen en mi proceso. Bien, ya con respecto a la vida en general, como tercer consejo, podría mencionar que me parece a mí, es una opinión personal, no significa que sea cierto, que la vida de las personas en el planeta Tierra es muy intrascendente, ¿sí? Yo sé que los logros que yo logré alcanzar son para mí una gran cosa porque significaron mucho esfuerzo de mi parte, porque de alguna manera significaron el superar obstáculos y todo lo demás. Pero si hablamos de escala global o hablamos de escala de tiempo-espacio, lo que hacemos los seres humanos o los animales o las nubes o lo que sea es muy intrascendente. Entonces, bueno, si ya tenemos marcada la intrascendencia como una parte elemental de nuestra vida, ¿qué de malo tiene el que yo me pueda dedicar un ratito de mi vida a dejar registro de lo que estoy haciendo? Tal vez a nadie le interese, tal vez a nadie le sirva, pero a mí me interesa y a mí me sirve. Y eso es dedicarle un poquito del ratito al presente en plasmar lo que estoy haciendo. No quiero hacer el comercial, pero por eso de alguna manera tenemos pues, un canal de YouTube o de cualquier otra cosa, porque estamos tratando de dejar una huella que a lo mejor no sirve para absolutamente nada, más que para nosotros mismos el darnos cuenta y tener conciencia de que en nuestra vida estamos tratando de hacer algo, de conseguir algo, de quitarle la intrascendencia y que de esta manera estamos dejando registro de los esfuerzos que estamos realizando, que al fin y al cabo es lo que todo el mundo está haciendo, todas las personas están haciendo, tratando de realizar esfuerzos por dejar esta intrascendencia. Así que sin miedo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de que se rían de mí? Ninguno. ¿Cuál es el problema de que me admiren? No creo que llegue a suceder, pero ninguno tampoco. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un camino humano y en este camino humano nos estamos acompañando todos. Así es, muy bien. Pues bueno, buen mensaje de los dos. Entonces, pues espero que a las personas les haya gustado este capítulo y que sea un tema importante para reflexionar. Como dicen, no demasiado profundo de que te quedes paralizado o preocupado, pero pues aprovechar, ¿no? Y como dicen por ahí, pues bueno, sí, conoces tu pasado, aquí está tu presente y pues a darle para adelante, ¿no? Si quieres mantenerlo porque hay algo que vale la pena, pues rescátalo y síguelo enseñando a las nuevas generaciones. Si por el contrario dices, no, mejor vamos mejorando las cosas, bueno, pues mejor. ¿Y por qué las mejoré? Pues porque estaban peor, ¿verdad? Como la cazuela de la abuela. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado. Aquí, si les gustó, pues los que no están suscritos, suscríbanse, compártenlo y cualquier comentario que dejen, con gusto lo revisamos nosotros en los demás días y lo contestamos. Sí, gracias a todos y que tengan muy buen día, buena semana o buen fin de semana. Muy bien, hasta luego, que estén muy bien.